El Partido Revolucionario Institucional sufrió en las elecciones del 1 de julio del 2018 la más estrepitosa derrota de su historia. En 2012 ganó 86 presidencias municipales, en el 2015 triunfó en 62, pero el pasado 1 de julio apenas consiguió ganar en 21 alcaldías. Se trata de la menor representación en su historia en la entidad, pues gobernará poco más de 317,000 habitantes, muy lejos de los casi 7 millones que gobernará la Alianza de Movimiento Ciudadano, PRD y PAN. Ha pasado la elección, ya escuchábamos datos respecto a la derrota del PRI y hay quienes han dicho que este partido debe cambiar de nombre y hasta de colores. Bueno, es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Mariana Fernández. Ella es secretaria general del PRI. Mariana, bienvenida. Muchas gracias. Saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Rubén Vázquez, dirigente de Movimiento Territorial del PRI en Jalisco. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, Carlos. Agradezco esta oportunidad de mi alma mater. Y Gilberto Pérez Castillo, miembro del Consejo Político del PRI. Gilberto, bienvenido. Carlos, Mariana, Rubén, gusto estar aquí con ustedes. A ver, Mariana, ¿cómo comenzaríamos a hacer un análisis de lo que pasó con vistas a lo que tiene que ocurrir ahora con el PRI? Bueno, los resultados son muy adversos, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Primero que nada, tendremos que entrar a jornadas de reflexión donde escuchemos a toda la militancia en cada uno de los municipios, donde se hagan las conclusiones de qué va a proponer Jalisco a nivel nacional. Y bueno, me queda claro que en cada etapa el PRI ha tenido que evolucionar, ha tenido que reformarse, ha tenido que cambiar. Y bueno, esta etapa no será la excepción porque bueno, la gente habló y nos dio un voto de castigo y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que podamos seguir siendo competitivos. ¿Tú coincides con eso que han dicho algunos priistas, por cierto, de que el PRI tiene que cambiar hasta de nombre y de colores? Más que cambiar el nombre de los colores, yo creo que hay que cambiar más de fondo. De qué mensaje damos los priistas, qué causas abrazamos, a quiénes representamos, porque creo que en estos momentos se han perdido todas las ideologías. Ya no sabemos si el PRI era el centro izquierda, si era católico, parecía en estas elecciones, ¿no? Que era el partido más conservador de todos. Entonces, sí vamos a tener que reformar y renovarnos de qué mensajes son, a quiénes vamos a representar, a quiénes nos vamos a dirigir. Pero más que un cambio de nombres o de colores, tenemos que cambiar mucho más profundo que el nombre o que los colores. Yo no sé si el nombre o los colores se cambia, eso seguramente se tendrá que votar en asambleas nacionales, consejos nacionales, pero sí cambiar de fondo, que lo que hagan los gobiernos van a afectar o beneficiar directamente al partido, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Rubén Vázquez dice, Mariana, que hay que ir a hacer una labor de reflexión primero y de consulta con los militantes, así te entendí. ¿No era antes esto? Es decir, ¿no era haber consultado a los militantes antes de que pasara esto? Mira, finalmente estamos frente a una realidad. Nosotros cuando regresamos al gobierno dejamos de ser partido. Hemos tenido un gobierno estatal y nacional que únicamente utiliza al partido y que se ha convertido en un esquema que con sus decisiones desde arriba daña y vulnera los sentimientos de la militancia. Yo estoy plenamente convencido de que este voto en contra de la corrupción y de los malos gobiernos nos manda un mensaje muy claro. Nunca más, por más importante que sea una persona, sea quien sea y esté donde esté, no puede tomar las decisiones que legítimamente le corresponden a todos los priistas. ¿Ya se acabó aquello entonces de que el presidente o el gobernador en turno eran el jefe máximo del partido? Con su voto en las urnas esta pasada elección, la gente nos mandó un mensaje de que no podemos seguir siendo así. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Por eso, hoy es una oportunidad para cambiar, pero para cambiar de frente, rescatando lo más positivo que tenemos como partido, que es nuestra militancia. ¿Y aquella frase de que la famosa sana distancia entre el gobierno y el partido no se dio entonces? Lo que pasa es que en este gobierno, al menos se matizó mucho en este gobierno estatal, este gobierno nunca caminó con el partido. Los priistas no estuvimos en el gobierno de Jorge Aristóteles. Y no quiere decir que estar en el gobierno sea que tengamos un nombramiento, una responsabilidad o recibamos un sueldo. Significa que cuando llevamos a la gente que nos dio su confianza con su voto en las urnas y nos hizo gobierno, le diéramos respuesta a sus problemas o sus gestiones, y eso nunca sucedió en la realidad. Muy bien, Gilberto Pérez Castillo, una primera intervención. Mira, yo difiero de que el 1 de julio la ciudadanía y el electorado nos dio un mensaje. El mensaje ya se venía dando desde hace tiempo. Se dio en el 2015 con una claridad y una contundencia en el caso de Jalisco y a nivel nacional. Se dio en el 2012, porque se nos olvida que en el 2012, si el presidente Peña Nieto ganó, no fue porque el PRI
tenía una mejor propuesta porque el PRI ya había construido una propuesta en positivo. Venía el péndulo del desgaste de Acción Nacional y el PRI fue únicamente el instrumento para sacar Acción Nacional del gobierno. En el caso de Jalisco, ese péndulo se vino dando constantemente. Cuando la gente se cansaba del PAN, votaba por nosotros, pero no porque teníamos mejores propuestas, porque habíamos abanderado a la sociedad, porque simplemente querían echar para fuera al PAN, cuando vivimos ese bipartidismo. Pero en el 2012, a todo el mundo se le olvida que casi Aristóteles Sandoval pierde la elección contra Enrique Alfaro. En la zona metropolitana la perdió, creo, ¿no? Perdió la zona metropolitana y a todo el mundo se le olvidó que el mensaje ya estaba ahí. Y entonces llegas al gobierno y todo vuelve a ser lo de diario, ¿no? Después de 12 años de estar en la oposición a nivel nacional y 18 de estar en Jalisco en la oposición, ¿qué hace el PRI? Pues se regresa a los tiempos de antes y le entrega a una persona a nivel nacional, a Peña Nieto, y a nivel estatal, a Aristóteles Sandoval, las decisiones más importantes del partido. ¿Y qué hacen los dos? Utilizar al partido, cada que la regaban, en hora salgan ustedes a dar la cara por mí, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad el mensaje no llegó el 1 de julio, el mensaje ya venía desde antes. El problema es que nadie quiso realmente hacerle caso a este mensaje. Y esto que dice Rubén, pues el gobierno de Aristóteles Sandoval nunca estuvo con el partido. Pues que tampoco tenía que ser con el partido. El trabajo, la responsabilidad de un gobierno es muy diferente a la del partido, aunque sean del mismo partido o tengan el mismo origen. La función de un gobierno priista es dar buenos resultados, resolver los problemas de la gente y dar cuentas del dinero. La obligación y la responsabilidad del partido es ganar las elecciones abanderando las causas de la gente. Pero cuando las dirigencias del PRI se entregan de manera irreflexiva a un gobernador que utilizó al partido únicamente para que saliera a dar la cara por sus errores, ahí está el resultado, pero que no me digan que recibimos un mensaje el 1 de julio, porque el mensaje ya venía desde el 2012. Mariana Fernández, los mensajes, ¿ya se venían dando? Sí, yo creo que hay un hartazgo generalizado. Son dos temas muy distintos. Uno son los temas internos del priismo que se estarán resolviendo próximamente, las dirigencias, que obviamente tendremos un partido mucho más democrático, y otro es el tema hacia afuera. Yo tuve la oportunidad de estar en esta campaña en la calle y la gente no te reclamaba un dirigente o el otro, o sus procesos democráticos. Eso puede ser un tema de la militancia. Afuera la gente estaba harta de la corrupción, de la inseguridad, y que la gente está sobreviviendo con 6,000 pesos al mes. La gente el día a día sentía que aunque había un buen gobierno del Estado, pues no le estaba resolviendo ni los gobiernos municipales su día a día. Entonces yo creo que sí es un voto de castigo, un voto de hartazgo de ahora vamos a cambiar a ver si con esta nueva fuerza nos va mejor. Ahora, y este proceso interno que tú también dices, lo separas, ¿cómo tendría que darse eso internamente? Primero que nada, que terminen todos los procesos que hay ahorita, que hay en tribunales electorales, porque hay municipios que traemos muy pegados en votos, hay impugnaciones en el tema de las diputaciones locales. Estos procesos podrían culminar hasta antes de noviembre, y a partir de ahí juntarse todos los periodistas y ver cuáles van a ser las reglas claras para que haya un cambio de dirigencia, que es normal que se va a dar a nivel nacional. Ahorita sé que es muy crítico el tema que subió la secretaria general, que si eso es o no el nuevo PRI. Me queda clarísimo que cuando somos oposición es cuando más democracia hay dentro del partido. Porque como partido siempre somos muy institucionales, se le da lugar al primer priista, sea un presidente de la República, sea un gobernador del Estado, pero ahora pues vamos a estar en igualdad de circunstancias. Todos quien aspire pues van a poder demostrar cuánto trae cada quien. Según lo que tú dices, es cuando el PRI es oposición, cuando puede avanzar democráticamente. En los procesos internos yo creo que es mucho más fácil porque quien aspire puede registrarse. Cuando tenemos un jefe político en el Estado a nivel nacional, se ha tratado que las dirigencias lleguen con acuerdo y con unidad. Y una fórmula para empezar a cambiar no sería eliminar esa figura del primer priista del Estado, primer priista de la nación. Yo creo que eso iremos ya cambiando con el tiempo. Es muy importante que cada día los partidos sean más democráticos, sobre todo el nuestro, que es el que más vida interna tiene. Yo no veo que nadie esté hablando de las dirigencias de otros partidos más que el proceso interno del PRI, pero sí tenemos que estar cada día mucho más democráticos y eso estamos totalmente a favor. Rubén Vázquez. Yo creo que tenemos que cambiar las formas de cómo elegimos a los dirigentes. Y yo soy un mejor ejemplo de él. Soy coordinador de un movimiento territorial. Yo creo que si ese mensaje que muy acertadamente define Gilberto Pérez, yo lo entiendo de que en mi organización y en todas no podemos haber coordinadores. Debemos de preguntarles quién quiere seguir militando en el partido, en las organizaciones, y que sean los miembros los que tomen las decisiones. Pero también hay otro aspecto muy importante y creo que no puede quedar al margen. Tenemos que ser más responsables los priistas y entender
que la lealtad de un gobernador cuando lo llevamos y gana elecciones no es ser parte de esa dinámica, sino simple y sencillamente hablarle con la verdad. Y yo creo que en ese sentido los priistas debemos de tener la responsabilidad de asumir que somos parte de algo que tiene que cambiar. Y si no lo hacemos, nos va a estar cambiando la sociedad en las urnas. El PRI, las organizaciones, necesitamos tener más vida interna, más vida democrática, porque también hay una enseñanza, Carlos. En esta elección que vivimos, toda la elección ya no la sacaron las estructuras de sectores y organizaciones, la sacaron las estructuras de candidatos. Tenemos que replantearnos qué tipo de organización necesitamos para un México más competitivo. Somos una organización muy vertical, necesitamos ser más horizontal, necesitamos ver el tema de jóvenes, el tema de paridad, así como hay una cuota de equidad y género, también debe haber una cuota de la militancia, pero de nada sirve si seguimos hablando y no actuamos. Necesitamos que todos los que estamos en el partido tenemos una responsabilidad, hacerlo con lo que necesita este país. En el partido necesitamos una reforma que tenga que ver con la actitud, con la honestidad, pero sobre todo con los buenos ejemplos. Gilberto, ¿es viable todo un partido a través de sectores? No. Mira, yo creo que honestamente desde hace décadas ya no era viable. O sea, el problema es que el partido se fundó en base a una necesidad histórica, a una necesidad de pacificar un país y de darle cauce a diferentes causas en un momento donde no había oposición. Y por eso se hizo esta estructura de sectores. Pero estás hablando de una estructura de la mitad del siglo pasado que obviamente se fue evolucionando. Dice Rubén que en esta elección fue una elección donde las estructuras de los sectores y organizaciones no fueron los que sacaron adelante los votos. Es que desde hace muchos años no los sacan. Es como una especie de mito que se genera en el PRI y que curiosamente del PRI se sostiene como real. O sea, a mí me llama mucho la atención esto, porque en el PRI todo mundo sabe que estas organizaciones y estos sectores no son, y a lo mejor se van a molestar aquí mis compañeros, más que un paquete de hojas membretadas y un sello, ¿sí? Pero se les sigue dando la importancia como si realmente valieran miles o decenas de miles de votos. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Estamos hablando del PRI en esta encrucijada que vive ahora después de las elecciones. El candidato del PRI a la gubernatura, Miguel Castro Reynoso, apenas alcanzó el 16.6% de la votación el pasado 1 de julio, para colocarse en el tercer lugar de la votación, lo que nunca había sucedido en su historia. Por si fuera poco, de los 9 municipios del área metropolitana de Guadalajara, apenas pudo triunfar en Ixtlahuacán de los Membrillos. De los 20 ayuntamientos ganados, ninguno llega a 50,000 habitantes. La encrucijada del PRI es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Mariana Fernández, el tema de esta reestructuración del partido, de cara a lo que tú mencionabas, que hay todavía algún asunto legal que discutir, procesos pendientes. ¿Cuándo tiene que empezar entonces esta modificación? No, ya se tendrán que estar haciendo las mesas de reflexión, ya se están haciendo, por ejemplo, la de los jóvenes, ya están en todos los municipios, la próxima semana arrancarán las de la zona metropolitana y sobre todo, ¿qué vamos a proponer Jalisco a nivel nacional? Porque me queda claro que esta sacudida va a ser a nivel nacional, no olvidemos que el PRI es un partido nacional, también a nivel nacional tendrá que haber un proceso democrático para elegir un dirigente nacional, me queda clarísimo, y en Jalisco también en estos meses se tendrá que abrir una convocatoria y con reglas muy claras de quien quiera aspirar a la dirigencia que pueda hacerlo y que sea obviamente con el apoyo de la militancia. Gilberto menciona que ya los sectores dieron lo que tenían que dar. ¿Tú coincides con eso o no? Yo sí creo que el PRI se tiene que renovar mucho, el sector de jóvenes, de mujeres, del MT, por ejemplo, son sectores que sí funcionan muy bien, pero hay otros, por ejemplo, los centrales obreras y eso, yo sí creo que ya estamos rebasados porque ni siquiera sé si los agremiados de esas centrales siguen creyendo o siguen apoyando al PRI. Ahorita vemos los transportistas, los taxistas, ya no sabes si realmente apoyan o no apoyan al PRI. Entonces, yo sí creo que ya no tiene que estar tan sectorizado y yo sí creo que tiene que ser más que un partido de gremios, tiene que ser un partido de causas. Es decir, el tema aquel del PRI corporativo, eso ya es historia.
Yo creo que ya no sabemos ni quiénes son los agremiados que todavía pertenecen al PRI, porque puede haber los líderes sindicales. Pero no sabemos ni siquiera si esos líderes sindicales los siguen sus propios agremiados. Entonces yo sí creo que tenemos que dar una fuerte sacudida, porque ellos tienen derecho a todas las regidurías, tienen derecho en espacio a las diputaciones, entonces que todo mundo tenga derecho, pero que sí seas igual a lo que cada quien aporte, pues. Ahora, el PRI tenía como uno de sus principales baluartes la disciplina política o partidista, si tú quieres llamarlo así. Sin embargo, en este proceso electoral vimos que muchos abandonaron la nave, ¿no? Y todos los que faltan, porque ahora vienen los que estaban en un gobierno, que a lo mejor ni eran tan priistas, pero en diciembre ya muchos van a querer caer en un nuevo gobierno del Estado, entonces seguramente la desbandada va a continuar. Pero lo más importante es la gente que nos vamos a quedar, y los que nos quedamos somos los que vamos a estar y los que tenemos que reconstruir este partido. Y finalmente va a ser un partido que hasta en el tema del recurso económico va a bajar totalmente, entonces va a ser un partido que todos tengamos que aportarle nuestro talento, recurso económico, todo para que sea un partido que pueda ser competitivo en la elección del 2021. Rubén Vázquez, ¿quiénes se van a quedar en el PRI? Fíjate, Carlos, que Mariana toca un tema elemental. Yo estoy a favor de que le quitemos el financiamiento público a los partidos, porque yo estoy consciente, como dice el principio, que el que paga manda. Si le quitamos el financiamiento público, entonces los militantes somos los que vamos a estar financiando a nuestro partido y las decisiones nos van a tocar los militantes. Otro problema que se ha ahí empezado a analizar y a reflexionar es de cómo debemos transparentar el uso y el gasto de los recursos públicos. Me parece que tenemos partidos muy obesos. El Comité Nacional tiene una nómina que se gasta mucho dinero y que vemos que es muy poco efectiva. Yo creo que tenemos que transitar hacia un esquema de partido estructuralmente más horizontal, pero en términos financieros con mucha más claridad. Yo sí creo que en la medida en que seamos los militantes los que financiemos a nuestros partidos, va a haber un aliciente para que las decisiones se tomen desde abajo y no desde arriba. Yo creo mucho en ese principio. ¿Y en el tema de los sectores también consideras que deben desaparecer? Yo creo que hay una parte social de los sectores que se va a seguir manteniendo independientemente. Yo, por el contrario, veo que muchos de estos sectores van a transitar hacia la formación de partidos políticos nacionales, regionales o municipales, porque evidentemente en este nuevo esquema que se está planteando en el partido, yo veo pocas posibilidades de que sigan teniendo sus posiciones, porque en la realidad cuando se vota, la fuerza que tienen no se manifiesta en estas urnas. Y Gilberto Pérez Castillo, va a haber un cambio de gobierno, decía Mariana, que muchos de los que están ahora en el gobierno seguramente van a cambiar de color. Mira, es natural, hay un problema de definición en el PRI que a mí me ha preocupado durante muchos años y sigue estando en mis preocupaciones más importantes, porque yo sostengo de hace muchos años, Carlos, que mientras no definamos con toda claridad qué es lo que nos mantiene aquí, es muy difícil mantener a la gente, ¿no? Entramos esta falsa moda que decía Mariana hace rato de que ya no hay ideologías. No, nos subimos a una moda indebidamente, porque hoy estamos viendo que las ideologías sí funcionan en todo el mundo, porque ahora las derechas y las izquierdas bien definidas están triunfando. Entonces, quiere decir que era una moda a la que estúpidamente nos subimos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos tener claro para esta etapa que viene? Primero necesitamos tener claro qué tipo de partido queremos construir, ¿no? O sea, ¿estamos o no a favor del aborto? ¿Estamos o no a favor de los programas sociales y qué tipo de programas sociales? ¿Estamos o no a favor de las libertades sexuales y de que las personas del mismo sexo se puedan casar o no? ¿Estamos a favor del uso del ejército en las calles o no? ¿Estamos a favor de qué tipo de seguridad pública? O sea, el problema es que no tenemos ni siquiera claro qué representamos y por eso ves a candidatos priistas que salieron ahora a hacer campaña, unos a favor del aborto y otros en contra, unos a favor del matrimonio igualitario y otros en contra. Así no se puede construir partido. Tienes que tener bien claro, los priistas estamos a favor de esto, a favor de esto, a favor de esto, estamos en contra de esto, en contra de esto y en contra de esto. Y entonces a partir de ahí la gente sí puede decir, sí me interesa quedarme aquí o no coincide conmigo y me voy.
Porque hemos hecho el ridículo, por ejemplo, en legislaturas pasadas, donde, por ejemplo, cuando se aprobó este asunto de las sociedades de convivencia, donde unos priistas estaban en contra y unos a favor y unos se abstuvieron. O sea, un partido no puede ser ambiguo. Entonces, primero necesitamos definir qué tipo de partido queremos. Siendo dirigente nacional, Beatriz Paredes se concluyó que el partido representaba una corriente socialdemócrata, pero en ningún momento le hemos explicado a la militancia qué es la socialdemocracia para ver si es la que quieren abanderar. Y yo digo, vamos explicando primero, representamos eso, y el que no se siente identificado que se vaya a otro lado. Ahora, como no teníamos identidad, pues mucha gente llegó al partido en el 2009, otros llegaron en el 2012, en el 2015, ¿por qué? Porque ganamos las elecciones y vieron un vehículo para meterse al gobierno a chambear, muchos de ellos a robar, pero vieron la oportunidad y obviamente no tenían ningún compromiso con el partido, ¿no? Y obviamente muchos de ellos se han ido y muchos de ellos se van a ir. ¿Por qué? Porque nada los liga emocional o ideológicamente con el partido. Una tarea que urge definir en los próximos meses es qué representamos, qué no representamos, para entonces decir, ok, ¿quién se quiere quedar? Y los que se quieren quedar, pues vamos a ponernos a chambear. Porque no podemos trabajar bajo la idea de un partido amorfo. No podemos entrar a trabajar con la sociedad si ni siquiera tenemos claro qué estamos abanderando. Y sobre todo, Mariana Carlos, Fernández. en ese tema coincido totalmente con Gil, pero la pregunta es, ¿a quiénes vamos a representar? ¿Por quiénes vamos a hablar? Porque ahora parecía que la justicia social es una bandera que se ha querido llevar Morena y que en las elecciones se llevó. Entonces, sí es plantearnos entre todos qué vamos a decir como partido, para quiénes van a ser los mensajes y qué causas vamos a abanderar. Porque yo sí creo que ya llevamos mucho tiempo sin decir, las causas van a ser las madres solteras, van a ser los más pobres, van a ser las familias, porque ahorita, como dice Gil, cada quien jala para su lado. Y va a haber una legislatura del Congreso Estatal, donde vamos a ser 4 diputados, va a haber representación en los ayuntamientos y tenemos que salir con una agenda de partido, no con una agenda individual, porque la agenda individual, pues Mariana cree una cosa, otra diputada puede creer otra. Lo que necesitamos es una agenda de partido, a ver los priistas en los puestos de representación que van a estar, cómo se van a comportar ante estos temas que decía Gil y ante todos los que vengan, pues. Claro, me llama la atención esto que mencionas, y lo mencionó Gilberto también, que no se supone que hay una declaración de principios, por lo menos del partido, y una plataforma política que tuvieron que registrar entonces. Claro. ¿Y qué pasó entonces? Que no la hemos podido comunicar bien, o sea, muchas No, veces el pero Consejo para empezar, Político Mariana, hace ni se cambios. respeta. Es que el problema que... Pero para empezar, desde las dirigencias no se ha respetado. Yo quisiera saber, no quiero ofender, no quiero decir nombres, ¿no? Pero yo quisiera saber si nuestros dirigentes entienden ese programa de principios. Yo quisiera, si nuestros dirigentes entienden que desde ese tiempo se dijo que estábamos en el ala socialdemócrata, a mí me gustaría saber si entienden que es la socialdemocracia. O sea, no puedes tener dirigentes donde cada que van a un asunto al Congreso van a votar de acuerdo a lo que el gobernador les dice o lo que el gobernador negocia, porque así se negoció el Congreso en estos 6 años, tanto en lo federal como en lo estatal. Y no puedes hacer a un lado las definiciones. Ahí están las definiciones, ahí están bien claras. Nada más que depende del gobernante en turno o depende de cada quien si lo asume o no. Y como las dirigencias no han tenido tampoco el valor de poner un manotazo y decir, a ver, señores, así es, y el que no le guste, váyase a otro partido desde antes, ¿no? A ver, Rubén. Yo creo que cuando se fusionó la partidocracia con el presidencialismo, perdimos la identidad como partido. Desde Miguel de la Madrid empezó Pero así nació, sí, Rubén. pero empezó un proceso donde nos fuimos despersonalizando como partido, en donde ya no empezamos a representar a esos grandes intereses nacionales que hoy, aunque nos duela, crudamente muchos caminaron hacia esta nueva opción de Morena. Yo sí creo que tiene que haber un replanteamiento total y definitivamente tenemos que definir el perfil de este partido que evidentemente se maneja en la ambigüedad y que únicamente ha servido para quien está en turno, para llevar adelante sus reformas que definitivamente no han ayudado a mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Mariana, ¿no sería que el PRI fue diseñado pensando en que siempre iba a estar en el poder, por lo menos? No creo, porque las grandes reformas de participación ciudadana, de participación democrática, han sido votadas la mayoría por el PRI y han sido propuestas por el PRI. Digo, el tema de los diputados plurinominales, yo sé que es un tema que no le gusta mucho a la gente, pero en su momento nacieron para que hubiera equilibrios de representación proporcional en las cámaras, para que llegaran otros partidos y no fuera solamente un partido el que tomara todas las decisiones. Entonces, claro que no creo que el PRI
se haya pensado que iba a ser el único partido. Y ahorita cada día tenemos más partidos, más opciones, tenemos las figuras de los independientes, entonces definitivamente tenemos que renovarnos o si no, no vamos a ser competitivos en las próximas Pero elecciones. todas esas modificaciones que tú mencionas, ¿hay que abonárselas al PRI o a la sociedad que las demandó? O sea, modificar la Constitución, crear la figura independiente, votar sin que hubiera partido, No, yo creo que ha habido muchas luchas desde las ONGs, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, en muchos temas de participación democrática. Pero yo te pongo un ejemplo. Aquí Kumamoto, no sé, presenta 6 iniciativas en participación democrática, MS presenta 8, y el gobernador entrega un paquete de 12, desde cabildos abiertos, iniciativas populares. Digo, yo creo que hemos avanzado todos en conjunto, pero al final los que han estado, la mayoría de diputados han sido priistas, los que han aprobado las candidaturas independientes. Yo creo, Carlos, que hay que decir las cosas con mucha honestidad. Todos estos cambios, la gran mayoría, si no es que todos, los hicimos forzados. Los hicimos porque ya no nos quedaba de otra. La reforma plurinominal, la reforma del 70 se hizo atendiendo a una presión social que ya no resistía porque teníamos guerrillas. Las reformas para que se hicieran las candidaturas independientes no fue del PRI, fue una presión social que el PRI se vio obligado a hacer. O sea, creo que esa parte de honestidad también nos hace mucha falta. O sea, muchas de las cosas que hemos hecho en el PRI las hemos hecho porque ya no nos queda de otra. Insisto, no hemos tenido una propuesta propositiva, siempre tenemos una propuesta reactiva. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Estamos hablando del PRI en su encrucijada. En las elecciones del 1 de julio pasado, el PRI no ganó ninguna curul por la vía de mayoría en los distritos locales y tampoco obtuvo algún triunfo en las diputaciones federales. En la conformación del Congreso del Estado, los priistas apenas consiguieron 4 lugares, 3 por vía de la representación proporcional y un diputado por el principio de más alta votación en su distrito, lo que se conoce coloquialmente como de repechaje. La encrucijada del PRI, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Mariana Fernández, hemos ya hecho un recuento de lo que vendría. Tú mencionabas que es muy importante que también se cambie a nivel nacional, ¿sí? ¿Ahí cómo se puede dar esto? No, también tiene que ser un proceso totalmente democrático. Creo que ahora que no habrá un ejecutivo federal, también los priistas de todo el país tenemos que hablar y también entre todos decidir qué partido a nivel nacional queremos, porque finalmente tenemos que hacer una ideología nacional, no van a ser ideologías distintas estatales, ni Jalisco va a ser un estado diferente a las otras entidades federativas. Entonces, claro que tendrá que haber un proceso democrático para elegir a la nueva dirigencia en el próximo periodo también a nivel nacional, y eso yo creo que tendrá que darse también en estos meses. Pero esta etapa de reflexión y pensar en cambios se da a partir de que llegue un nuevo dirigente, ¿no puede ser antes? Primero que nada, que se termine el tema de los tribunales, no solamente lo que existe a nivel local, también lo que se vaya a nivel federal, y después poner las reglas claras y que no haya ejecutivos que te puedan decir cómo será el proceso. Yo creo que tendrán que ser procesos abiertos para que todos puedan jugar en un piso parejo. Ahora, eso que tú me dices es en el caso de Jalisco, pero hay otros estados que hay gobernadores del PRI, ¿ahí qué hacer? Pues yo creo que cada estado tendrá que decidir su propia fórmula que le convenga a cada estado. Estoy convencida que en Jalisco se va a democratizar el PRI. Rubén Vázquez, ¿quién convoca este cambio del PRI? Yo soy de la idea de que se debe determinar este gobierno para que haya un piso más parejo y que no haya la tentación de poder querer influir en la toma de decisiones, porque estoy convencido que con este ambiente tan difícil que existe hacia dentro del partido, también tengo la seguridad de que si se hiciera antes de que tuviéramos el cambio de gobierno, también estaría en la responsabilidad de los militantes ya no permitirlo, porque de eso nos quejamos y estamos ante la oportunidad de ejercer ese derecho y volvemos a doblar las manos. Yo creo que eso no estaría bien. Estaríamos en estas dos situaciones, que cualquiera de las dos pudiese ser consultada y que sean los priistas los que determinemos cuál de las dos, antes de que se vaya el gobernador o después de que se vaya el gobernador. Ahora, tú mencionabas hace rato que el gobierno en turno, el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, le perjudicó mucho al partido. Pero ¿no fue culpa también de la militancia haber permitido todo eso? Es que también tenemos una responsabilidad, quienes estamos en las responsabilidades de sectores y organizaciones, porque también yo tengo la impresión
de que también como partido no subimos caminar con las cosas positivas que hizo ese gobierno, sino por el contrario, sumimos la cabeza y como tenemos una cultura de que todos nos agachemos porque se moleste el Ejecutivo, porque si no, no tenemos futuro político, y yo creo que esas son las actitudes que debemos de cambiar. Yo estoy convencido de que tenemos la gran oportunidad de poder cambiar con el consenso y con la participación de la militancia, y que el gobernador tiene que ser un militante más que cuente únicamente un voto más, pero estará en nosotros como dirigentes determinar con los que representamos la manera de cómo democráticamente en el partido y en todos los sectores y organizaciones vienen los cambios de abajo hacia arriba. Gilberto, ¿cómo hacer esto? En un partido que es vertical, siempre las decisiones, ¿quién convoca el cambio ahora? Mira, a mí me preocupa que Mariana y Rubén estén diciendo que vamos a tener que ser más democráticos y que les asuste que el proceso inicie ahora que hay gobernador o que hay presidente, porque le tienen miedo a que nos vayan a decir qué tenemos que hacer. Bueno, o de veras queremos ser democráticos o no, porque si realmente quieres ser democrático, yo diría, pues a mí me interesa poco lo que Peña Nieto y Aristóteles Sandoval quieran hacer con el partido. Yo voy a pelear por el partido que yo quiero. Pero ese es el problema de mucho del problema de lo que yo llamo del ADN del priista, ¿no? No, yo creo que Peña Nieto y Aristóteles Sandoval, lo que les queda hacer las próximas semanas y meses no es definir quién va a ser el próximo dirigente ni definir qué partido va a ser el PRI. No, lo que les toca es darle cuentas a los priistas de todas las decisiones que tomaron durante 6 años y que nos llevaron a esto. Yo lo único que creo que es la función de Peña Nieto y de Aristóteles Sandoval es dar cuentas de sus decisiones, porque ellos las tomaron. Ellos tomaron las decisiones de quiénes fueron los dirigentes a nivel nacional y a nivel estatal, respectivamente. Ellos definieron las candidaturas del 2015 y del 2018. O sea, lo que tienen que hacer ellos no es definir el futuro del partido, lo que tienen que hacer es darle cuentas en un análisis serio al partido de lo que hicieron. De lo que hicieron, por supuesto, muy mal, porque ya lo vimos, ¿no? Entonces, yo he dicho que el 1 de julio tuvo una gran aportación para el priismo en general, me refiero para la militancia. Nos hizo iguales a todos. Porque después de este resultado, pues nadie puede decir, yo sí tengo liderazgo, yo sí tengo contacto social, yo sí tengo arrastre, yo sí represento a la sociedad, porque fue como una podadora. Nos dejó a todos con el césped al mismo rasero. A nivel estatal, el gobernador no puede decir yo tengo autoridad moral, porque ahí están los resultados de él desde 2015 y del 2018, que son atribuibles a él porque él tomó las decisiones más importantes. Los sectores y organizaciones tampoco tienen cara para decir, porque ahí están los resultados. Donde tuvieron candidaturas, perdieron igual que todo el mundo. Los que tenían los liderazgos históricos, incluyendo algunos de liderazgo nacional, pues ya vimos los resultados también catastróficos. Los que tenían años haciendo fila porque estaban esperando ser candidatos, ya vimos el resultado. Entonces, esto nos emparejó a todos. Aquí ya no hay priistas de más peso, de menos peso, porque el gobernador convocó, fíjate y perdón a Mariana y a Rubén por eso que voy a decir. Están hablando de que ya el gobernador no tiene que tomar las decisiones, pero fueron hace unos días a Casa Jalisco, a convocatoria del gobernador. ¿A qué fueron? Porque iban a hablar de un análisis de qué hacer con el partido. Y sí fueron a la reunión, sí fueron a la comida. Entonces, ahí es donde entra esta disyuntiva. ¿De veras quieren ser democráticos o de veras quieren seguir con el cordón umbilical? Era al revés. El PRI debe haber convocado y el gobernador como un militante ahí. Claro, ya dar cuentas. Pero fíjate cómo es este discurso doble. Por un lado decimos, no, es que tenemos que ser ya democráticos, pero en cuanto el gobernador dice, vénganse para acá, ahí acuden todos a la mesa. Y fueron no a pedirle cuentas, fueron porque los convocó a ver qué vamos a hacer con el partido. Entonces, quieren seguir con el rollo de su nomás sí creo que habemos muchos militantes que no estamos dispuestos a aceptar esas decisiones que tomen de manera popular. Ya, insisto, todos somos parejos, nadie puede decir yo traigo más que los demás. Carlos, creo es equivocada la visión de Gilberto. Hicimos un análisis y no tiene la información. Aquí está Mariana Fernández. Los convocó y fueron. Aquí está Mariana Fernández de la posición en lo personal que tuvo el de La Voz. Y es muy claro, pues ¿cómo no íbamos a perder si nunca tuvimos una respuesta del gobierno? ¿Cómo no íbamos a perder? Pero el gobierno no tenía por qué dar respuesta, cada partido. Si tanto
en el 15 como en el 18, las decisiones se tomaron unipersonalmente, nunca hubo una consulta a la base. Incluido la tuya. Incluido la mía. la de Mariana. Y yo también. Pues bueno, pues. Todas. Es que eso es lo que tenemos que cambiar. Pero sí te quiero decir algo muy concreto. Hay un priismo que asume su responsabilidad, pero que también está consciente que eso es lo que tenemos que cambiar. Tú lo sabes y lo has visto también, que el de la voz ha sido señalado y ha sido hasta perseguido, porque a veces decimos nuestra verdad y eso incomoda al gobernante en turno. No es una cuestión contra el gobernante, es una cuestión de partido, de formación. Y en ese sentido hubo una catarsis, por decirlo, en donde a nadie se nos privó de decir la verdad. ¿Por qué perdimos? No, las gracias. Simple y sencillamente, no digo, es que es muy cómodo decirlo, pero ¿sabes qué? Hay una vida institucional que dentro de esta formación tenemos que asumirla. Claro. Y la derrota, pues claro, la derrota es responsabilidad no solamente de los que estamos aquí, de los que vienen atrás, pero también tenemos la oportunidad de poder corregir eso, Gilberto. Y efectivamente, hoy todos somos iguales y yo creo que es una conciencia que todos los priistas estamos asumiendo. ¿Así ha sido, Mariana? ¿Todos se sienten iguales ahora? No, siempre hemos sido todos iguales y en primer lugar, pues las dirigencias somos temporales, la militancia. Iguales que otros. La militancia es quien sostiene a los partidos, las dirigencias son temporales y terminan, igual que los puestos de elección popular. Claro que ha habido catarsis, y no ha habido catarsis solamente en un tema de que el gobernador nos convocó, es también un tema de que hemos citado a todos los municipios, a todos los presidentes de comités. Desde el día 2 de julio, Miguel Castro pidió reunirse con todo el mundo para agradecer su esfuerzo durante la campaña. Los resultados son adversos, pero es de gente bien nacida ser agradecida y hemos estado con todo el Estado, seguiremos recorriendo el Estado. Y para este tema de catarsis, porque al final creo que todos tenemos mucho que decir de lo que sucedió, pero también asumir nuestras responsabilidades de lo que nos toca a cada quien. Yo asumiré las que a mí me correspondan, pero finalmente es un tema de también la autoridad moral te la da el trabajo que cada quien tengamos atrás. Y la autoridad moral también te la da quienes recorrimos las calles, quienes trabajamos, quienes nos hemos partido el alma en las campañas. Porque es muy fácil siempre criticar desde una red social o criticar desde un restaurante. Pues la vida realmente es caminando las calles y viendo lo que la gente te recordaban a tu progenitora o lo que la gente necesitaba. Pues realmente el trabajo ha sido por muchos años. Digo, a favor de democratizar lo que se tenga que democratizar. Cuando el gobernador nos convoque, ahí estaremos porque es el gobernador priista y que finalmente yo espero que al partido en los próximos meses les vaya bien con una agenda conjunta en los espacios que tengamos. Ahora, en este tema que tú has dicho de la reflexión, de cambios profundos, etcétera, también se tendría que ventilar la estructura directiva del partido, es decir, el consejo político, si funciona, si no funciona, y sobre todo los mecanismos de selección de candidatos. Sí, la selección de candidatos tendrá que ser igual que la de dirigentes. Ya hemos sido oposición muchos años. En Jalisco se jugaban internas. En Jalisco, si había 2 que aspiraban al mismo distrito, 3 o 4, pues se subían a la báscula todos y todos podían participar en procesos internos. Es más, hasta en la candidatura del 2006 de Zamora, pues se la jugó hasta en la calle con Salvador Rizo. Y no era en el padrón priista, era quien tuviera una IFE podía votar por quien quería que fuera el candidato abanderado del PRI en Zapopan. Entonces, vamos a volver justamente a esos procesos. Todos pueden aspirar y que cada quien se mida con lo que cada quien traiga. De acuerdo, muy bien. Tenemos 1 minuto y medio, Gilberto. ¿Quieres comentar algo Sí, más? lo que tienes que hacer en un partido, si realmente quieres ser democrático, es tener una sola vía de elección de dirigentes y una sola vía de elección de candidatos. Porque dice Mariana, cuando fuimos oposición, sí, nomás que cuando fuimos oposición también había 3, 4 vías y dependía de quién controlaba cuál vía escogía. No, el PRI necesita una sola vía, con toda la claridad de cómo elegir candidatos y cómo elegir dirigentes. No 2, 3 opciones para que cada quien, dependiendo de su gusto, escoja cuál. Una sola vía para elegir dirigentes, una sola vía para elegir candidatos. Si antes el gobernante de turno, como tú decías, Rubén, elegía a los candidatos, ¿cómo sería ahora la fórmula? No, hoy simple y sencillamente, como lo plantea Gilberto, debemos de tener reglas muy claras, porque a veces andamos sacando hasta las encuestas que ya vemos que no funcionan, y simple y sencillamente que la meritocracia sea el elemento que defina la militancia en elecciones abiertas, con procedimientos muy claros y que no andemos cambiando, porque a veces ahora va de consejeros, ahora va de consulta a la base y simple y sencillamente estamos haciendo un traje a la medida de los intereses en turno. Necesitamos tener una vida de partido clara, transparente y asumir la responsabilidad de que está en nosotros hacer los cambios que requieren. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Después que el PAN gobernó en 3 sexenios seguidos, el PRI apenas se sostuvo un sexenio y perdió la elección el 1 de julio para ceder el mando a Movimiento Ciudadano. Dentro de la catástrofe que vivió el tricolor en la entidad, también destaca que por primera vez no contará con un senador. La fórmula ganadora fue la integrada por Movimiento Ciudadano, después siguió Morena, que alcanzó un escaño como primer minoría. Siguió el independiente Pedro Kumamoto y hasta el 4º sitio los candidatos Hugo Contreras y Rocío Corona. La encrucijada del PRI es el tema que tocamos aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Mariana. Que vamos a trabajar mucho para hacer cada día un mejor partido, estar a la altura de las circunstancias que nos van a demandar las y los jaliscienses, y que bueno, estaremos a la espera de estar convocando para las reglas claras para los cambios de las próximas dirigencias a nivel estatal, a nivel nacional. Esperaremos los tiempos y bueno, desde el Congreso del Estado trabajaremos en una agenda priista que la podamos decidir toda la militancia. Ahora, ¿cómo sería esta convocatoria? ¿Quién la haría? Para las Nos mesas. tenemos que poner de acuerdo la dirigencia con sectores y organizaciones y con el Consejo Político. Como dicen, puede haber consulta a la base, abierta, por el padrón priista, por consejeros políticos. Entonces, poner quién quieren que vote la convocatoria de una nueva dirigencia. Sí, pero me refiero yo a la reflexión que tiene que haber. ¿Cómo va a ser este proceso? Va a ser por municipios, ya hemos estado viendo todos los municipios, estaremos acudiendo a los municipios y los sectores y organizaciones lo estarán haciendo dentro de esos sectores y organizaciones con un tema de conclusiones que llevaremos a nivel nacional. A nivel nacional, pero entonces sería de los municipios, de los estados hacia el centro. Nosotros haremos en Jalisco, no sé cómo se pongan de acuerdo en otro estado, pero aquí sí queremos tocar a todos los municipios como un tema de catarsis. Claro. Seguramente van a decir muchas cosas en común todos de que por qué perdimos, pero necesitamos escuchar a toda la gente. Muy bien, Rubén Vázquez, tus conclusiones. Yo creo que estamos ante la posibilidad de cambiar de verdad, porque el problema de este partido sigue siendo la simulación y las apariencias. Decimos una cosa y hacemos otra. Hoy vimos ya los resultados en las urnas. No podemos tener un doble discurso. Tenemos que tener una vida interna transparente, democrática, pero también tenemos que dejar de ser un partido que defienda los intereses y tenemos que ir a las causas. Hoy vemos que la sociedad está premiando y está castigando el desempeño de nuestros gobernantes, es decir, de nuestros gobiernos hecho partido, y creo que en ese sentido también debemos tener un partido que sea corresponsable del desempeño del ejercicio gubernamental de quienes con nuestro esfuerzo llevamos a los cargos públicos y de representación. Me parece que no hay que esperar a que nos castigue el ciudadano en las urnas si tenemos la voluntad de poder corregir desde el partido esas conductas que evidentemente nos afectan cuando hay elecciones. A ver, yo tengo una duda aquí, Rubén. Cuando se habla de que el PRI perdió las elecciones porque fue castigado por un mal gobierno, y al mismo tiempo escucho que el de Aristóteles Sandoval fue un buen gobierno, entonces no entiendo. No, mira, definitivamente lo que la gente está votando es el desempeño de los gobiernos. Y el lenguaje de los políticos se llaman los resultados en las urnas. Yo creo que históricamente uno de los grandes capitales políticos que tuvimos los priistas es de que sabíamos gobernar. Y yo creo que después de estos resultados debemos de aceptar que algo estamos haciendo mal. Una cosa es el desempeño de un gobierno como tal, en su política de Estado, que definitivamente yo reconozco que con Aristóteles ha habido una modernización de infraestructura de muchas cosas, pero otra cosa es que ese gobierno camine con las causas que históricamente hemos abanderado los priistas. Y yo creo que allí no hubo identidad entre las luchas del partido, la demanda y la gestión con el desempeño del gobierno. Entonces fue un buen gobierno, pero no en las causas que enarbolaba el PRI, ¿eso te entiendo? Es que fue un gobierno bueno de indicadores, pero no fue un gobierno que bajara hacia la gente que a pie y que día a día hace que este país y este Estado funcionen. Muchos dicen, bueno, pues es que ahí están los indicadores. Sí, pero por ejemplo, el Producto Interno Bruto no somos de los estados mejor calificados. Yo creo que a veces nos vamos más al culto de la personalidad que una reflexión seria sobre los resultados de gobierno. ¿Quieres expresar algo de eso, del buen gobierno? Porque tú también lo mencionaste, de Aristóteles. No, yo estoy de acuerdo que en Jalisco se ha dado un buen gobierno, pero el ciudadano de a pie no fue suficiente ese buen gobierno, porque él decía, yo llego salgo de mi casa y no me siento seguro, tomo el transporte público y todavía tiene grandes deficiencias, o agarro una carretera al interior del estado y todavía tiene grandes deficiencias, llega a un centro de salud y no hay medicamentos. Entonces, por más que hablemos de generación de empleos, que hablemos de muchos logros que ha habido en Jalisco, la gente en su día a día no los palpó. ¿Y entonces dónde está el buen gobierno?
O sea, si faltan ese tipo de cosas de primer nivel. Necesitamos tener un mejor gobierno. Mejor aún todavía. Mejor Muy aún bien. todavía. Gilberto Pérez Castillo, tus conclusiones. Mira, yo creo que en primer lugar, yo creo que lo que debemos hacer es nombrar dirigencias temporales, dirigencias de transición, que encabecen este proceso de reflexión que nos lleve a las conclusiones de qué modelo de partido queremos a futuro. Yo no creo que las actuales dirigencias puedan y deban encabezar este proceso de reflexión, porque es muy difícil ser juez y parte. Cuando tú empiezas a levantar la voz o empiezas a hablar, inmediatamente te empiezan a contradecir, te empiezan a callar o te empiezan a ver feo, ¿no? Porque son juez y parte. Entonces yo creo que la primera cuestión que debemos hacer los priistas a nivel nacional y en los estados es nombrar dirigencias de transición para que encabecen este proceso. Y creo que una vez terminado este proceso, que debería ser primero de reflexión, qué tipo de partido queremos a futuro, sin dejar la evaluación de qué pasó y quiénes fueron los responsables. Porque Mariana siempre salen con esa de yo me la jugué en la calle, pero también tomó decisiones, todos tomaron decisiones. Y no se trata de linchamiento, no se trata de quema de brujas, se trata de que sepamos realmente qué pasó para no repetirlo. No es que vayamos en contra de Ramiro Hernández o de Mariana, no, se trata de que aprendamos qué fue lo que pasó, porque en el PRI siempre nos negamos a ver las cosas como son, para hacer la reflexión, hacer un diagnóstico realmente qué pasó, para no repetirlo, no es que vayamos contra personas. Por eso creo que las dirigencias actuales no pueden encabezar este proceso de reflexión. Y que estas dirigencias transitorias convoquen, después de este proceso de reflexión de qué partido queremos, qué fue lo que hicimos mal, a un diseño que nos lleve a una especie de constituyente, por llamarlo de alguna manera, un constituyente priista, donde desde abajo se vayan eligiendo representantes que coincidan en algún momento en la definición del nuevo modelo de PRI que queremos entre todos los priistas de abajo hacia arriba. Yo insisto, las dirigencias actuales no pueden hacerlo porque son juez y parte. Necesitamos dirigencias que vengan con toda la apertura, con toda la objetividad a escuchar y no a tratar de justificarse o no a tratar de decir tú no tienes autoridad moral porque tú no anduviste en la calle, porque tú no te jugaste y a ti no te mentaron la mano. Necesitamos gente que venga con toda la apertura para escuchar a todos y no a deslegitimar las críticas. Creo que ese es el camino que debemos seguir. Insisto, creo que tenemos un asunto bien claro que defender entre todos, una sola vía de elección de dirigentes, una sola vía de candidatos, donde no dependamos de candaditos tramposos, de que tienes que traer los votos de los sectores y organizaciones donde aprieta, no. Que sean firmas de la militancia para poderte registrar con piso parejo para todos. Una cosa en la que tenemos que ser clarísimos, hay que rendir cuentas no solo del dinero, también de las decisiones. Creo que estas dirigencias, la nacional y la estatal, tienen que rendir cuentas del dinero que tuvieron, insisto, no por una cacería de brujas, porque tenemos que aprender a rendir cuentas adentro. Y una cosa que es importantísimo, tenemos que quitarnos esa cultura donde en el PRI no se habla, donde en el PRI no se debate, y aprender a debatir, aprender a decir las cosas como son, porque si no, entonces no estamos cambiando. No podemos seguir queriendo decir, hay que cambiar y la ropa sucia se lava en casa, porque además somos un partido público, somos una entidad pública y tenemos que hacerlo todo de cara a la sociedad, no nomás de cara a la militancia. Creo que ese es el camino que deberíamos seguir, creo que ese es el punto al que tenemos que llegar y yo sí creo que tenemos la oportunidad y las condiciones para tener pronto unas dirigencias de transición con esta agenda que concluya en lo que yo llamo, por decirlo de alguna manera, un constituyente priista que defina y lo más pronto posible el rumbo de este partido. Yo no creo que debamos esperar a que se vaya Peña Nieto y Aristóteles, porque son 4 meses que son muy importantes para el partido. No estamos en condiciones de hacer tiempo, no estamos en condiciones de ahí vámonos poquito a poco. Hay tiempo para hacer las cosas pronto, porque este proceso de reflexión y de conclusión se tiene que hacer muy rápido. Si las dirigencias fueron nombradas por el Ejecutivo en turno, ¿quién nombra al de transición? Entre todos. Vamos haciéndolo entre todos. Yo no sé por qué le tienen miedo. Digo, sé por qué le tienen miedo. Le tienen miedo porque se acaban las canonjías, porque son los mismos de diario, porque se van brincando de un lado a otro. Hemos tenido dirigentes de campesinos que nunca han visto una vaca de cerca, pero ahí se la reparten entre unos y otros. Hemos tenido dirigentes del sector popular que no conocen una calle hasta que se van de campaña. Y luego se asustan porque la gente está enojada en las campañas porque durante todo el tiempo de dirigencia nunca fueron a la calle, ¿no? Entonces,
Yo no sé por qué, ya sé que le tienen miedo porque se pierden canonjías. Ahora, si realmente queremos ser demócratas, vamos jugando la democracia ahorita y que la gente diga, ok, vamos votando. Siempre el argumento es no hay dinero. Pues nos cooperamos entre todos y hacemos una elección de una dirigencia de transición. Bueno, quedan unos segundos. ¿Quieres comentar algo tú, Mariana? ¿Rubén? Sí, hoy estamos ante la oportunidad de corregir vicios que la gente nos ha estado castigando en las urnas. Aquí se han comentado muchos de ellos. Y debemos como dirigentes asumir nuestra responsabilidad, pero también comprometernos a cambiar, no solamente en el decir, sino en el hacer, Carlos. Muy bien. Mariana, ¿algún comentario? Que ¿No? vamos a trabajar, vendrá próximamente la Comisión Política Permanente que se tomarán las decisiones de cómo va a ser el proceso para la elección de la nueva dirigencia. Muy bien. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Rubén, muchas gracias. A ti, Carlos. Gilberto, muchas gracias. Gracias, Mariana, Rubén, Carlos. Bueno, y hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.